Queridos amigos, ya os incorporáis los primeros. He vuelto. Estamos esperando aquí al doctor Morales. Bueno, os estaba hablando que en mi último libro, No hagas montañas de granos de arena, yo hablo de las experiencias cercanas a la muerte en los 3 últimos capítulos. Bueno, yo le he dado ya a aceptar al doctor Morales. Y va a aparecer ya. Maravilloso. Hola, José. ¿Cómo estás? Ahora sí que te veo. Sí, genial. Muy bien. Digo, le decía a todo el mundo que nos ha costado conectarnos porque somos de la vieja escuela. Sí, seguro que sí. José, te puedo llamar José, ¿verdad? Sí, claro. Aunque eres un prestigioso médico de medicina general, ¿verdad? Sí. Sí, yo soy médico de familia. Médico de familia. Has tratado a miles de pacientes, ¿verdad, en tu vida? 40 años de experiencia. 40 años de experiencia. Hay cosas que has visto, yo creo que has visto todo tipo de problemas, trastornos, enfermedades. Bueno, las que me han tocado. Yo Las que me han tocado, sí. he explicado un poco, José, qué son las experiencias cercanas a la muerte, por qué yo hablo en mi libro de las experiencias cercanas a la muerte, un libro de psicología porque habla de eso, y estaba explicando que porque es una herramienta maravillosa para superar un duelo severo, los peores duelos que hay, y también para afrontar tu propia muerte. Porque eso te puede dar la seguridad o más seguridad de que existe la conciencia continua, con lo cual todo está bien, no hay ningún problema con la muerte, ¿no? Entonces, quería preguntarte, José, que nos expliques cuál fue tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue que al levantarme de una siesta, caí, digamos, si yo no recuerdo más, ¿no? Segundos después, pues me vi disociado, desdoblado, desde mi propia altura, con mi cuerpo entre un mueble y la pared encajonado, inerte. Y entonces comprendí que lo que había allí era mi cuerpo ya sin vida, ¿no? Y eh, a continuación me vi inmerso en un proceso en el cual primero en una especie de espiral y después o de torbellino, y después, por último, llegué a un espacio oscuro, pero en el cual yo me veía a mí mismo, ¿no? Sin límites definidos, una luz a lo lejos, me ¿Te puedo aproximé a... interrumpir, José? ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Mira, te voy a ir interrumpiendo, si me permites, Sí, claro. porque me parece tan interesante, tan precioso lo que estás explicando. Fíjate una cosa, José. Tú estás comentando que tú tuviste la percepción de que tú salías de tu cuerpo y estabas en una situación elevada, me parece, ¿no? Y que... Sí, desde mi propia altura. Sí. ¿Cómo has dicho? Lo que se dice desde mi propia altura, o sea, como si yo estuviera de pie y yo viera mi cuerpo ahí abajo en un rincón. No era flotando desde arriba, sino como si yo de pie viese mi cuerpo encajonado. O sea, una situación un poco en alto, pero no desde arriba del techo. Vale. Y tú fíjate, José, que has dicho. Y yo no sé cómo lo has dicho exactamente, pero algo así como fui consciente de que mi cuerpo estaba ahí. Estaba muerto, quizás. ¿Fuiste consciente de que estabas muerto? Sí. Es que era un conocimiento que no me despertó ningún tipo de terror, sino más bien como un asombro. Es curioso, uno piensa que al verse uno muerto, uno va a gritar de miedo, ¿no? Yo la verdad es que también estoy habituado a ver personas fallecidas, porque en mi función de médico de familia, pues hago los certificados de defunción de todos mis pacientes,
o de todas las personas que mueren durante las guardias. Te interrumpo Entonces, un segundito porque se nos oye muy mal, un segundito. sí, espera, mira, voy yo a otra parte de la casa con tu permiso. Claro. A ver. Mira, mientras tanto, José, voy a explicar una cosa, que es que alguna persona ha comentado, ostras, eso que le pasó al doctor Morales debe ser traumatizante, lo dice Erika. Y os digo una cosa, generalmente en las experiencias cercanas a la muerte, sorprendentemente, cuando la persona tiene esa percepción, esa claridad de que está muerto, no es traumatizante. Y eso es sorprendente. Al revés, está muy tranquilo. Y dice, bueno, si yo estoy súper bien, es ese cuerpo que está mal, yo estoy bien. Y eso es algo sorprendente. Ahora le preguntaremos al doctor Morales si él cómo se encontraba ante la sorpresa de que joder, ¿qué está pasando aquí? Estoy muerto. Y yo estoy fuera. ¿Qué? ¿Fue Justamente. traumatizante, José, para ti? No, 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 en absoluto. Como, discúlpame un segundito. Eh, como te decía, yo me vi desde mi propia altura y no, es un conocimiento que tienes simplemente de que has muerto. O sea, no es algo que vives con terror, es algo que vives con naturalidad. Como si al verte inmerso en el proceso, las cosas las fueras comprendiendo por sí mismas. Increíble. O sea, es que solo ese dato, lo que acabas de explicar, y ese primer momento, es que es increíble. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la teoría de que eso es una alucinación. Fíjate, cuando tienes una alucinación es todo bizarro, es todo extraño, son sensaciones sin conexión. No tienes esa claridad normal de, mira lo que está pasando, estoy muerto, joder. O sea, es que eso es una experiencia, no es una alucinación. Es muy interesante. Bueno, entonces nos estabas explicando, José, que entraste en ese torbellino, al final había una luz, y ahí te interrumpí. Sí, entonces veía una luz a lo lejos, me aproximé hacia ella, cuando llegué a ella pasé a un lugar que era un paisaje alpino precioso, de colores pues maravillosos, muy brillantes, como si tuviera todo subido de contraste, o sea, como una foto editada, por decirlo así, ¿no? Que a veces los ves en los fondos de pantalla. Eh, era, eh, Había una cosa curiosa y es, mira, yo no tengo olfato, y en cambio yo allí olía perfectamente lo que, como los aromas que había, esos aromas naturales. ¿eh? Es decir, es curioso, mira, yo en mi experiencia resulta que no teniendo cuerpo tenía una agudeza sensorial extraordinaria de todos los sentidos, es decir, la vista era más fina, el olfato que habitualmente no tengo lo tenía, el bienestar era total, o sea, eh, cuando estuve en ese espacio natural, en ese entorno natural, lo que ocurrió fue que yo tuve un sentimiento de profunda conexión, un sentimiento de estar no solamente allí en un lugar maravilloso donde todo era bienestar, todo era total y absolutamente bienestar, sino que además estaba conectado con aquello, como si yo fuese parte de aquello. Mira, te interrumpo de nuevo, porque es todo oro puro, José. Mira, solo una acotación. Alguna persona comenta, ¿pero esto no será un sueño? No. Está bien que os lo preguntéis, está bien tener esa duda. Un sueño no es seguro. Y una alucinación os digo que tampoco. ¿Pero por qué no un sueño? Porque, chicos, en el mundo de los sueños, no millones de personas tienen el mismo sueño, para empezar. Segundo, la claridad de la experiencia que tienen las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, normalmente es una claridad que no tiene un sueño. Porque los sueños, fijaos una cosa, los sueños pueden ser muy vivos, todos soñamos, y puedes tener una experiencia emocional fuerte en un sueño. Pero fijaos, pensadlo bien, las caras están desdibujadas, eh,
los contornos son diferentes, bizarros, no es de la claridad de una experiencia normal, por mucha conexión emocional que puedas vivir. De hecho, tú los distingues muy bien, un sueño de lo que estás viendo. Es una cualidad de realidad muy diferente. Por lo tanto, sin duda alguna, todas las personas que han experimentado una ECM, o por lo menos la gran mayoría, no tienen ninguna duda de que eso es una cualidad absolutamente diferente a un sueño. ¿Es así en tu caso? Además, yo añadiría un dato que quizás no es para hacer spoiler, pero al revés, al final se ve, y es que yo tengo unos datos objetivos, que es un chichón en la cabeza y un golpe en la espalda, correspondiente a mi caída. O sea, a mi caída. tú lo viste esto desde el exterior. Bueno, vamos a ver, ¿qué decirte? Cuando yo me incorporo, al final, que te hago un poco de spoiler, digamos así, yo me incorporo, me ve mi mujer y me dice, bueno, yo tenía un fuerte dolor en la espalda y también una contusión y un chichón aquí en la cabeza, porque al caer y encajonarme entre un mueble y la pared, pues me di esos dos golpes. Fuerte fue quizás el de la espalda, porque me estuvo doliendo durante mucho tiempo. Y el chichón en la frente es que fue tan objetivo que mi esposa me llamó la atención sobre el chichón. Y me dijo, oye, ¿qué es eso? Pero bueno, volviendo, no fue un sueño, porque allí, en toda la experiencia, y te hablo en general, en toda la experiencia, yo disfruté de una claridad en todo, hasta tal punto que yo, y te lo digo después de vivida la experiencia, yo me he dado cuenta, es lo que creo hoy en día, que nuestra supraconsciencia está ceñida, encajonada a este dispositivo, a este hardware que nos ha dado nuestra experiencia material, al que llamamos cerebro. Una masa de 1,4 kg de grasa y agua en una caja de calcio, y cuando nuestra conciencia está liberado de ese hardware, en realidad accede a otro plano, accede a otra realidad muchísimo más real que la realidad que conocemos. Mira, hay un cuento zen, que dice que había un monje que él soñó que era mariposa, y aquella experiencia era tan vivida que no sabía si era un monje que había soñado en la mariposa o una mariposa que estaba soñando que era un monje. Es de un realismo. Además, hay otras cosas que, hablando en general, aunque vayamos con un poco de desorden quizás, que son, por ejemplo, los fenómenos paranormales que ocurren durante las ECMs. O sea, hay mucho que hablar. Pero bueno, si quieres, sigo un poquito y me interrumpes cuando quieras, por favor. Yo estoy en aquel estado de conexión, de felicidad, de bienestar. Tú imagínate que es que no te falta ni te sobra nada. O sea, que tú estás bien. Yo tengo la impresión que esa experiencia tiene como misión tranquilizarte, adaptarte a la nueva realidad. Cuando yo he leído otras ECMs, pues bueno, yo vi un paisaje alpino, es verdad, yo vivo cerca de los Pirineos, voy con frecuencia, a veces a Monte Perdido, a veces a Andorra, todo eso, entonces a Suiza, entonces, pues quizás es lo que yo le llamo aquello un paisaje idílico. Otra persona puede ser el mar, puede ser lo que sea, pero todas las personas que tienen esta especie de relato estructurado y tremendamente regular, de un regular que o nos copiamos todos, o es una confabulación mundial, o bien es que hay algo objetivo en la que todos nos vemos inmersos. Oye, ¿y qué más sucedió entonces? ¿Tú te encontraste en este paisaje alpino? ¿Hubo más? Sí, por supuesto. Entonces, ese paisaje que me tranquilizó, en el cual yo me sentía conectado, aquello se fue desapareciendo y se convirtió al final
en una especie de fondo neutro, de un espacio neutro, en el cual yo pues seguía encontrándome bien, pero ahí fue donde en realidad se dio el meollo de la experiencia. La primera cosa, lo primero que me ocurrió fue que en este espacio, ya te digo, de un color neutro, miré a mi izquierda y me encontré con un amigo de mi juventud, Tomás José. Ese chico había muerto hacía ya 40 años. Yo tenía entonces 23 cuando él murió y tenía una particularidad y para mí es muy importante. Resulta que él sufrió un tumor cerebral y tenía una deformación craneal en en su lado izquierdo del cráneo, una deformidad muy aparente. Se había quedado ciego a consecuencia de la cirugía y tenía una torpeza, lo que se llama una hemiparesia, del lado derecho del cuerpo. Pues, bueno, yo lo conocí primero bien, digamos así, entre comillas, físicamente, y después, cuando el tumor fue avanzando, se deterioró muchísimo. Pues mira, yo lo vi allí y lo vi que él, había una especie de conexión telepática entre nosotros. Yo sabía que él veía, yo lo veía en su mejor momento, estaba bellísimo, guapísimo, de una guapura imposible de describir, porque era como, te diría yo, como los ojos de un enamorado, ¿eh? Es decir, lo que hay, lo ves allá. Y yo estoy seguro que él me veía así, porque él también sabía de que él se comunicaba conmigo. Yo sabía lo que él pensaba y seguro que él sabía lo que pensaba yo. Hubo algo que me desconcertó y fue que yo sentí una inmensa alegría y un inmenso deseo de abrazarle. Sabía que él también, pero en lugar de eso, él me indicó, no me abraces, sigue el proceso. Yo eso después lo comprendí y aquello indicaba, yo estoy seguro, que si lo hubiese abrazado, en cierta manera me hubiese apegado al proceso y no hubiese vuelto. Yo estoy convencido que él cuando me dijo sigue el proceso, era mi oportunidad de volver, sin yo saberlo. Porque yo... Déjame que te diga una cosa, que José, tú estás explicando esto y de verdad que me emociona. Y os voy a decir, yo no soy una persona que se emocione con facilidad, o sea, tiene más valor todavía. Y me emociono porque, chicos, es que infinidad, la mayor parte de las escenas son así. O sea, este encuentro con un ser querido que se ve en el mejor momento de su vida, con una guapura increíble. Los que tienen defectos no los tienen ya. El ciego puede ver. Y esto, ¿cómo va a ser una alucinación y un sueño? Con esta concordancia tan exagerada y tan maravillosa, pero concordancia de lo que sucede allí. Es imposible que sea Es que a simple vista se ve que no puede ser un sueño ni una alucinación. ¿Verdad, José? Que es así, es que me emociona porque es increíble todo esto que estás cantando. Muy bien. Pues entonces yo miré hacia mi derecha, por seguir con el relato, miré hacia mi derecha y encontré un ser, yo le llamo un ser de luz, pero no es que brillase. Primero era grande, pero yo te diría de que teniendo en cuenta que yo mido 1,77, pues él debía de medir entre 3 y 4 metros, pero no era intimidatorio. Y sobre todo, también había esa conexión que yo digo, y mi sentimiento era ser acogido como un bebé acogido por su madre. Es decir, ese ser de luz, con el cual también, o ese ser amoroso, yo creo que le llamo de luz, pero tendría que llamarle ser amoroso. Lo que me transmitía era tranquilidad, compasión, que estaba allí para ayudarme. No estaba allí para juzgarme, no estaba allí para hacerme sentir mal, sino era un poco como si fuera mi ángel de la guarda, que estaba allí acogiéndome.
el sentimiento es de acogida como la mamá acoge a un bebé que empieza a hacer gestos de llorar y entonces lo coge entre sus brazos para calmarlo. Y lo que me transmitía, que era, mira, la forma de transmisión, tanto con Tomás José como con el Ser de Luz, no era una forma de transmisión discursiva, no era un diálogo, yo digo esto y me dijo lo otro, sino era una especie de flujo emocional, como cuando dos enamorados, por ejemplo, se encuentran, ¿no? Y con la mirada hay esa conexión profunda, ¿no? O como esta madre que ve a su bebé, es que es eso, no hay palabras, no hay esto, pero sabes exactamente lo que el otro está pensando. Bueno, pues entonces lo que me transmitía era un tranquilo, esto es normal, todo está bien, no tienes por qué agobiarte. A continuación, yo vi delante de mí lo que podemos llamar un panel de situaciones que yo había vivido en mi vida. Pero es decir, era grande y yo en esta especie de panel yo veía el conjunto de mi vida, como si tú tienes un mosaico de fotos que tú conoces. Mira, la foto de mi boda, la foto de mi primera comunión, cuando el bautizo de mi primer hijo, todo aquello que si yo me detuviese en cada foto, pues yo podría estar un rato hablando, pues yo tenía ese conocimiento. Y quizás aquí viene lo más extraordinario de la experiencia. No todas las imágenes eran igual de relevantes, ¿eh? Yo lo describo así. La verdad es que habitualmente cuando te pones a ver otros relatos te dicen de que pasan por como si fueran hojas de un libro, pasa tal. No, yo lo veía todo en global y eso coincide también con otras personas que dicen que ven como si fuera el retablo de su vida, ¿eh? Como cuando tú estás ves un retablo gótico dedicado a San Juan y ves ahí la vida de San Juan, ¿no? Y todo con un simbolismo, pues yo allí veía toda mi vida y lo más extraordinario era, me llamaron la atención situaciones de mi vida, pero situaciones de mi vida en las cuales yo había sido egoísta o había sido o había estado desafortunado, no me había portado bien con la otra persona. Y en esas situaciones vitales, y después te pondré un par de ejemplos para que lo veas, en esas situaciones vitales, pues yo sentía, no solamente me hacía consciente de que aquello no estaba bien, sino como que yo veía las consecuencias en el otro e incluso las consecuencias más allá. Mira, yo te pongo un ejemplo, es decir, había cosas que yo ni me había dado cuenta y otras, en cambio, pues sí, ¿sabes? Es decir, uno tiene actos de maldad o de egoísmo y uno es consciente y uno dice, bueno, pues es normal que lo recuerde. Pero mira, por ejemplo, un dato, mira, yo una vez, pues una camarera, pues mira, no estuvo muy acertada, pero se encontró delante a un paciente quisquilloso y me quejé porque yo había pedido el café con leche, me había traído un café solo, no sé qué, no sé en cuánto, el jefe le llamó la atención, pero yo, como decirte, me sentía en ese momento de ego, de ego inflado, bueno, yo era el cliente y tal, pero resulta que ahí no solamente sentí la frustración de la pobre chica, sino además sentí que esa chica estaba cuidando de su hijo, necesitaba de este sueldo para seguir viviendo, estaba criándola sola a ese niño que tenía y aquello le dio además temor porque si me despiden, ¿qué será de nosotros, de mi hijo y de mí? Es decir, que toda esa información te venga y eso multiplícalo por lo que tú quieras exponencial de experiencias parecidas. Esta es por ser una mínima, pero después están todas las que uno piensa. Oye, pero a mí
me viene a la cabeza la siguiente pregunta, pero ¿no flipabas de estar experimentando todo eso al mismo tiempo, que es una cosa absolutamente extraordinaria? Pues mira, te lo respondo. Mientras que sentí un inmenso bienestar cuando yo estaba en aquel espacio de luz, en aquel espacio paisaje, aquel entorno natural, ahí sentí una inmensa, una, una inmensa desazón, un inmenso malestar, pero un malestar no por ser juzgado, porque paralelamente, desde el ser de luz, se me decía, tranquilo, es normal, fue tu ignorancia, no te preocupes. Yo sentía un inmenso malestar, y un sentimiento de que yo no podía dejar eso así. Yo tenía eso que arreglarlo. Y mi pensamiento fue que después hay gente que me dice, mira que lo que te se metió en la cabeza, se me metió, yo he de arreglar mi karma, he de reparar esto, he de arreglar mi karma. Fue el pensamiento. Y en ese agobio, pero por una autoevaluación, Sí, sí, sí. no porque desde fuera yo fuese juzgado, sino porque yo había comprendido el, no solamente el mal que había hecho, sino hasta la repercusión en todas las personas que las habían sufrido. Pues como digo, en aquella sensación, en aquel estado de, de inmenso, de inmenso malestar, me surgió, yo he de volver a arreglar esto. Y desde el ser de luz se me transmitió, tranquilo, si quieres puedes volver, no pasa nada, puedes volver. Cuando, cuando esta especie de flujo emocional, no de palabras, de flujo emocional, pues fue como asumido por mí, lo siguiente fue reaparecer, es decir, yo tuve una sensación de caída hacia atrás y como si cayera dentro de mi cuerpo, no por un viaje de ida, no, es automático, desde donde yo estaba, ¡fas!, adentro de mi cuerpo. Y aquel inmenso bienestar físico que había tenido antes se trastocó por un intenso dolor en la espalda. Tuve, como te digo, tuve una contusión contra un pico de un mueble que seguro que me dio allí, y después un golpe en la cabeza con la pared. Eh, Como digo, tuve un dolor intenso, es decir, lo que no había tenido antes lo tenía ahora. Fue mi primera conciencia, después de haber perdido la conciencia desde mi conciencia humana, desde estar de pie al levantarme, y me arrastré a la cama. Estuve allí unos minutos rehaciéndome un poco porque es que estaba chocado. Me levanté cuando ella me rehizo un poco, y mi mujer, que estaba en el salón, pues al verme me dijo, oye, tienes un chichón en la cabeza. Yo, que no había reparado, le digo, sí, mira, me ha dado un golpe tonto. Y me quité de en medio y sí, efectivamente, tenía aquí un golpe, un chichón. Eh, entonces, me rehice como pude, ¿no? Y yo, para resumirte un poquito la experiencia, yo te diría, si me lo permites, que los tres momentos cumbres, aquello primero, aquel bienestar inmenso en la primera fase de mi experiencia en aquel entorno no natural, pues lo veo muy bien expresado, una frase del doctor Enrique Benito, el, un hombre, un hombre extraordinario, que decía que el movimiento está sabiamente diseñado y sabiamente predispuesto. O sea, la gente confunde la agonía, que es el final de nuestra experiencia humana, con lo que yo experimenté allí, que es el movimiento, es decir, igual que hay el nacimiento, el movimiento, pero el movimiento, el pasar al otro plano, es maravilloso. O sea, aquello es estar en Disneylandia, flipar en colores y estar maravilloso. Y te diría de que todo fue, todo fue bien y maravilloso hasta ese momento final de la revisión de vida. ¿eh? Cabe decir de que se intuía una especie de umbral, como a la derecha. Yo lo veía
como si fuera como entre el panel y este ser de luz, como si se abriese un umbral difuso. Yo no lo pasé, ni lo traspasé, ni miré qué había, ni nada. Lo siguiente fue la vuelta a mi cuerpo, ¿no? Pues la primera cosa es que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque el movimiento es maravilloso. Oye, José, yo te preguntaría, pero tú entonces en esa caída, en ese accidente que tuviste quizás una muerte muy de segundos. Quizás dejaste de respirar o algo así. Bueno, a ver, que dejé de respirar, yo me vi que dejé que mi cuerpo inerte. Es decir, mira, a ver, hay que poner en antecedentes médicos. Yo tenía una arritmia y esta arritmia, yo ya sabía que la cosa no iba bien y ya hice los pasos para intervenirme. Ocurrió en un momento poco antes de mi intervención, aquello me sirvió de aviso, y yo tenía una fibrilación auricular que se llama, y es verdad que después me sometí a una intervención con un doctor de Barcelona, el doctor Berruezo, un inmenso cardiólogo, que me hizo una maravilla y me quitó aquella arritmia que tenía. Pero bueno, hasta ese momento yo era consciente que era una bomba andante, ¿eh? Claro. Lo que bueno, yo podía, y tendría, mira, yo sí que tengo ubicado cuánto duró aquello. Mira, lo tengo ubicado porque la ciencia de las ECMs, lo que es toda la investigación básica que ha habido sobre el proceso, dice que las ECMs, en el caso de las paradas cardíacas, ocurren a partir de los 20 segundos. Paradas cardíacas de menos de 20 segundos no relatan ECMs. Entonces, seguro de que duró más de 20 segundos, pero por otra parte, la ciencia también dice que hay un límite de 38 segundos que en entorno sin resucitación cardiopulmonar asistida, o sea, sin desfibrilar, sin eso, si no revierte antes de los 38 segundos, pues ya a partir de ahí el corazón espontáneamente no vuelve a latir después de un paro cardíaco. O sea, yo sé que tuve un lapso de entre 20 y 38 segundos, o sea, 18 segundos para que ocurriese una experiencia que ha marcado mi vida, la ha cambiado totalmente, y que si yo te la tuviera que describir en tiempo humano, te diría que hora y media, por decirte algo, ¿no? Por decirte algo, pero desde luego no es una cosa de pum, un fogonazo ni de 20 segundos, ni de 3 minutos, ni de un cuarto de hora, no, es una experiencia vivida con mucha intensidad, que aún hoy día, a diferencia de los sueños, mira, yo te digo una diferencia de los sueños. Si tú me dices que has soñado, pues yo te diría, pues sí, mira, me acuerdo que antes de ayer tuve un sueño que no sé, que estaba como si estuviera en Marruecos, te diría, pero sin más. Pero mira, si yo me relajo, y eso es algo que la neurociencia también ha descrito. Mira, si yo me relajo y yo visualizo en un estado, pero de mucha relajación, yo soy capaz de revivir la ECM. La ECM, pero no como un recuerdo. Y la neurociencia también ha explicado esto. Resulta que nuestros pensamientos, nuestras visualizaciones están en una determinada área cerebral, que es el recuerdo de lo que nosotros hemos visto, en realidad, pues está neurofisiológicamente aquí en la zona temporal, una zona concreta, muy identificada. En cambio, cuando se hacen estudios neurofisiológicos dinámicos en personas que recuerdan su ECM, hay una zona concreta de la zona occipital que es la que está encargada de ver, y lo que dicen y lo que dicen los neurofisiólogos, dice esto es como si lo estuviese viendo. Yo como si lo estuviera recordando. O sea, la actividad cerebral correspondiente a ese recuerdo es de recuerdo real, no de algo imaginado. O sea, que tenemos otra prueba
de este tipo fisiológica, de que eso fue una experiencia real y no una imaginación. Oye, fíjate, hay alguien que está diciendo por ahí, y yo creo que yo siempre que hablo de las ECMs, siempre intento terminar con esto que voy a decir ahora, porque alguien dice, o sea, estoy deseando morirme. Bueno, añadamos una cosa, aunque las ECMs nos indican que esa experiencia de muerte es maravillosa y por lo general vamos a un sitio muchísimo mejor, muchísima gente que ha tenido una ECM también ha recibido la información, pues, de esos seres superiores, de luz o lo que sea, de que el suicidio es algo que no está bien visto en el otro lado. Y de alguna manera se transmite la información de que esta vida tenemos que aprender unas lecciones, las lecciones de nuestro karma, o como le quieras llamar, y que tienes que aprender, tienes que, si quieres soportarlas, intentar aprender de las circunstancias y seguir en tu evolución vital. Y que si no lo haces será peor, porque tendrás esa carga de nuevo y multiplicada, y que eso no está permitido. Por lo tanto, nada de pensar en acortar la vida en esta vida, sino todo lo contrario. Hay que estar aquí y aprender lo que nos toca. Bueno, hay un refrán castellano que dice que la muerte ni temerla ni buscarla, solo esperarla. Exactamente. Oye, José, tu experiencia, te lo habrán dicho muchas veces, es una maravilla, porque primero eres súper generoso de explicarla, la explicas muy bien, con todo detalle. Es una cosa realmente alucinante por la coincidencia con las demás experiencias, incluso con el relato de las religiones, con ese detalle, con esa claridad, con esa emotividad tan maravillosa. Yo te agradezco muchísimo que la transmitas a todo el mundo. Imagino que no debe ser fácil, porque mucha gente todavía es muy escéptica y desacredita todo esto, pero yo te lo agradezco. Yo lo dudé porque cuando me pasó era todavía médico en ejercicio, y pensé, si le doy el dar difusión a esto, me puede desacreditar delante de mis pacientes, delante de mis compañeros. Pero también pude ver el efecto tremendamente sanador que tiene para personas en duelo, personas que han perdido seres queridos, el, el tener un testimonio de que más allá te encuentras con los seres queridos, con ese ser querido que tanto amas y por el cual te suicidarías en algunos casos. Hay madres que me han dicho, yo por volver a ver a mi hijo me suicidaría ahora mismo. Y yo les he dicho, yo sé que si tú estás aquí es para honrar su memoria, para ayudar a otras personas en esa situación, para no sé qué. Tú has de encontrar el para qué estás aquí. Pero desde luego, acabar con tu vida cuando tu vida te mantiene aquí es un error. Es un error. Y además tu hijo está súper bien, está en el mejor momento de su vida, está siguiendo su evolución, sea cual sea que deba ser, por lo tanto está todo bien. Ahora tú continúa amando a los que te rodean, que es nuestra lección de vida también, no es lo que debemos hacer aquí, y el legado y ese amor que tú tuviste por tu hijo o por tu padre, por tu mujer, por quien sea, eso debe ser continuado y debe ser incluso aumentado y potenciado. ¿Con quién? Pues con quien te rodea, que muchas veces es la propia familia, ¿no? Que también era familiar de esa otra persona, ¿verdad? Sí, sí, mira, en el caso ese bueno, un caso de una mujer que, que perdió a su hijo y que quería morirse y que se mataría por tal, pues después de la conversación me dijo, es que me di cuenta que mi marido también sufre. Es decir, no le encontraba solamente sentido a su sufrimiento, es decir, o sea, el sufrimiento por el sufrimiento. Pero después de aquello y después de que le decía, oye, pues tu misión a lo mejor está en hacer algo con los que quedan aquí. Y me dice, pues mi marido también sufre. Claro. El dolor no te había hecho consciente. Efectivamente, efectivamente, qué maravilla. Pues José, me ha encantado. Yo te propongo que hagamos una segunda parte. Además, ahora ya tenemos más experiencia en la conexión, ya estamos un poco menos carrozas y podremos hacer otra sesión y seguir hablando del tema, porque hay tanto para explicar. Yo he hablado 3 capítulos aquí en este libro. Tú, José, yo sé que también has investigado muchísimo por tu lado y hay mucha tela que cortar en este tema.
y te invito a que que próximamente haga un fotógrafo. A tu disposición. Muchas gracias, José. Ha sido un placer. Un placer estar con todos vosotros también. Esto quedará grabado aquí para que lo podáis ver y os enviamos un saludo, un agradecimiento a todos por haber estado aquí. Muchas gracias.